de la dominación de los radicales. Es decir, no había un proceso de centralización política que permitiera organizar el Estado. Sí, nada de centralización, pero ni siquiera una muy buena federalización. Claro que algunos estados federales, Antioquia por ejemplo, pudieron montar gobiernos estatales bastante firmes y que hicieron, por ejemplo, adelantos importantes en educación en Antioquia, a diferencia de la mayoría de los estados que, claro que carecían de recursos necesarios, además de elementos físicos de fuerza pública, por ejemplo, simplemente para mantener el orden. No tenían la posibilidad. De alguna manera podría decirse que la capacidad militar del Estado colombiano en el siglo XIX era casi inexistente. Casi inexistente. Lo que, claro que tenía también sus ventajas, es porque claro que gracias a la falta de capacidad militar no había dictaduras militares y no había una casta militar que acaparaba recursos que se necesitaban para otros fines. Pero claro que en Nueva Granada casi no había recursos para nada. Profesor Bushnell, los liberales radicales, el general Santos Acosta genera la fundación de la Universidad Nacional de Colombia en 1867. ¿Cómo impacta la creación de la universidad y además que lo hagan los liberales radicales en ese contexto, cómo impacta al país? Bueno, es un tema que realmente yo no he estudiado muy de cerca. Obviamente, la recuperación de un instituto universitario que había habido, claro, que en la colonia y primeros años de la República, después se había abolido, fue la recuperación de algo que, claro, que necesita cualquier país. Pero para su época, una universidad así, la nacional de los años 860, con sus programas de medicina, ingeniería, etc., un currículo bastante limitado, siempre era mejor que nada. Y fue una parte, claro, que importante de la obra o el programa educativo de los radicales. Pero ellos, hay que siempre tener en mente, también tenían sus programas de educación primario y secundario. Por supuesto que también nunca se realizaron plenamente, pero se había proclamado por lo menos una misión por los radicales, una misión del Estado de llegar a una cobertura primaria, pues en principio universal. Claro que distaba mucho en la práctica, no solo por falta de recursos, sino también por las controversias con la Iglesia y con el Partido Conservador sobre la orientación de la educación. Exactamente como también iba a suceder en el siglo XX durante la Revolución en Marcha. Usted toca un punto que es muy importante y es la separación Iglesia-Estado. ¿Cómo actúan los liberales radicales frente a ese intento de separación? Bueno, claro que ellos, por supuesto que fueron los artífices de la separación, que por supuesto no era una separación 100%, porque ellos conservaban no un control, ellos seguían mezclándose hasta cierto punto en cuestiones de la Iglesia, que no gozaba de una independencia 100%. Y por supuesto que ellos sí habían infligido unas ofensas a la Iglesia que quizás algunas de ellas habrían sido pues
evitables. La desamortización fue un programa, claro, cuyos efectos prácticos todavía son materia de debate. Probablemente se dio algún impulso a la economía nacional con la desamortización y venta, etcétera, de bienes de la iglesia. Pero también con estas medidas contra la iglesia se agudizó la temperatura de combate partidista. Profesor Bushnell, el siglo XIX, hay un consenso entre muchos historiadores en Colombia, termina con la Guerra de los Mil Días. ¿Qué significa, qué fue la Guerra de los Mil Días para Colombia? Pues un desastre, por supuesto, un desastre que únicamente se superaría en los años 50 con la última violencia de V mayúscula. Un desastre y también un desastre totalmente innecesario, porque claro que los liberales revolucionarios tenían muy pocas, bueno, claro que no carecían de algunas quejas bien fundadas contra el régimen existente bajo la regeneración, pero incluso Colombia bajo la regeneración no era una dictadura muy fuerte ni sangrienta, tenía se habían cometido muchos errores bajo la regeneración, pero nada que justificara la serie de levantamientos de los más extremistas liberales que culminaron en la Guerra de Mil Días. Por supuesto que siempre había un partido liberal pacifista y lamentablemente los liberales pacifistas, en fin de cuentas, no obtuvieron la victoria dentro de su propio partido, así que no pudieron evitar el estallido de la guerra, pero ellos tendrán que cargar, yo creo que con la principal culpa. La Guerra de los Mil Días fue quizás la última gran experiencia de los partidos políticos validando sus posiciones del Estado sobre el Estado a través de una guerra civil. ¿Qué salida finalmente era la más apropiada en ese contexto después de la pérdida de Panamá? Bueno, la resolución de Toro era realmente, yo creo que era el programa de Reyes, que fue otro gran presidente aquí en Colombia, que claro que su intento de resolver la cuestión de Panamá fue un intento un poco prematuro. Claro que lo que proponía Reyes básicamente se llevó a cabo después en los años 20, con los tratados con Estados Unidos y Panamá, y la famosa indemnización y cosas así. Reyes pues comenzó el esfuerzo por llegar a una solución así a ese lamentable problema. Pero más importante a largo plazo, lo más importante de Reyes, yo creo, sin embargo, fue su obra política, o sea, su esfuerzo exitoso realmente por lograr una pacífica relación entre los dos partidos políticos, dándole a la oposición liberal una participación en el mismo gobierno. Que fue, claro que después de Reyes, por diferentes reformas electorales, se perfeccionaba este sistema de gobierno compartido. Pero fue una resolución del problema político que
le sirvió al país para obtener un periodo realmente como de 40 años de paz interior. Que dio lugar además a un triunfo conservador contundente. Claro, pero claro que de un conservatismo más bien moderado en los años, digamos, durante digamos, la última mitad de la llamada hegemonía, bajo gobernantes como Pedro Nelo Espina, por ejemplo, incluso Suárez, no eran, pues, no eran tan radicales. Y no eran gente violenta, ¿no? Profesor Bushnell, yo quiero terminar con una pregunta de uno de sus trabajos más, que es un subtítulo muy importante de uno de sus trabajos más conocidos, y es un libro suyo que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. ¿Cómo Colombia es una nación a pesar de sí misma? Bueno, es una pregunta que siempre se me hace y yo siempre tengo dificultad para dar una contestación. Bueno, yo diría que yo inventé, la edición original, la versión original en inglés, yo la terminaba a principios de los años 90, que fue época de mucha bomba en Medellín y pésima imagen de Colombia en el exterior. Y yo quería hacer ver que Colombia sí era una nación de veras y que a pesar de todo seguía de alguna manera adelante. Bueno, al decir que a pesar de sí misma, eso también implicaba hasta cierto punto que los obispos colombianos eran los culpables de mucha parte de los desastres que habían acontecido. Claro que de todos, de ninguna manera. Y había ahí el intento de tal vez de describir que en el fondo los colombianos han forjado una identidad que comparten. Bueno, claro que también hay estudiosos que habrían dicho que Colombia todavía no era una nación de veras, siquiera a finales del siglo XIX. Yo diría, en contratación, que sí había sido una nación desde, digamos, mediados del siglo XIX, pero de una manera un poco curiosa, porque las primeras instituciones nacionales aquí en Colombia eran, por supuesto, los partidos, porque liberales y conservadores había en todas partes y tenían sus redes telegráficas, etcétera, para organizarse frente a las elecciones, etcétera, etcétera. Y antes de que hubiera un gobierno con una presencia permanente en el país entero, había liberales y conservadores en todas partes que tenían sus lealtades partidistas. Así que fue una nación un poco sui generis, la nación colombiana, consistente en dos partidos nacionales, aunque la cobertura efectiva del poder estatal no era igual a la cobertura de los partidos. Claro que sí. Profesor Bushnell, muchas gracias por haber participado con nosotros en este programa de Hechos y Relatos de Nación. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias.